Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así ganaré dinero invirtiendo en el Netflix chino. Bueno, como siempre, antes de nada, si eres nuevo en el canal, bienvenido a Visionario Bolsa. Mi nombre es Josito, soy colaborador de Visionarios y, bueno, probablemente hayas dado con nosotros buscando la manera de rentabilizar tu capital, encontrar esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti. Y si es así, lo que te recomiendo es que entres en visionariobolsa.com, esta página que tenemos aquí, para que puedas así acceder de manera totalmente gratuita a los 4 primeros módulos del programa Visionario Bolsa, el curso donde enseñamos a la gente a invertir de la manera en la que nosotros lo hacemos en el mercado americano, de la manera en que verás ahora en el informe semanal, en el repaso semanal que haremos, y en estos módulos introductorios aprenderás sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y por último, cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Estos módulos serán impartidos por Eloy Resé, fundador del programa Visionario Bolsa, y para acceder, como te digo, simplemente visionariobolsa.com, acceder ahora, introduces tu nombre, tu email y ya te empiezan a llegar automáticamente al correo que hayas introducido. Así que bueno, espero que puedan servirte muchísimo de ayuda. Vamos con el informe semanal del día 5 de enero de 2020. Vamos con el primer informe semanal del año 2020. Antes que nada, feliz año nuevo a todos, feliz año 2020. Y abrimos el año 2020, un año que tiene muy buena pinta en bolsa, como ya comentábamos en el anterior informe, como ya comentaba hoy en el pasado informe semanal, el que cerraba el año 2019, abrimos un 2020 que tiene muy buena pinta. De hecho, es algo que llevamos comentando incluso antes de tener la rotura máximos de los índices. Tenemos en pantalla el índice del Nasdaq Composite, el índice del Nasdaq y bueno, rápidamente una recapitulación para quien no haya estado atento en estos últimos meses en los que lo hemos estado comentando. Llevamos 2 años de consolidación en el Nasdaq, 2 años de consolidación en los índices, 2 años en los que el mercado ha estado horizontal, ha estado consolidando, no se ha movido, no ha hecho nada. Y ahora estamos tocando máximos históricos. ¿Qué nos quiere decir la consolidación? ¿Es algo malo? Pues no, todo lo contrario. Estamos consolidando el precio tras una subida de otros 2 años que estuvo el mercado con una tendencia muy consistente, una tendencia muy sólida en la que el mercado prácticamente voló, que casualmente esa subida tan fuerte venía después de una consolidación muy similar a la que hemos tenido en estos últimos 2 años. ¿Y qué pasa? Pues como siempre en bolsa la historia se repite. Volvemos a tener esa nueva consolidación, 2 años consolidando nuevamente, volvemos a tener el mercado en horizontal, el mercado aceptando, el mercado que parece que está muerto y de repente, ¡pum!, se reanuda esa tendencia, volvemos a máximos históricos y bueno, yo no es que esté cansado de decirlo, pero lo hemos estado comentando en todos los informes semanales y ya, bueno, simplemente que tuvimos hace ya 6 años, 5 años, de 2014 a 2016, una consolidación clavada, idéntica a la que hemos tenido ahora. ¿Qué vino después de esa consolidación? Una subida, una tendencia muy sólida en el precio que nos dejó con una revalorización increíble tanto en los índices como en nuestros valores y por lo tanto en nuestra cartera. ¿Qué volvemos a tener ahora? Una nueva consolidación del precio. 2 años nuevamente el mercado horizontal, el mercado acumulando, el mercado consolidando ese precio para nuevamente reanimar esa tendencia y bueno, ya lo dejo que seas tú quien lo comente, quien lo ponga en los comentarios, qué crees que pasará en el próximo año, incluso en los próximos 2 años, porque bueno, yo lo veo claro. Así que bueno, vamos con el siguiente, el índice, el S&P, vamos a darle un repaso, aunque como siempre decimos, van un poquito de la mano siempre en el Nasdaq y el S&P, porque, bueno, semana de transición, al igual que en el Nasdaq, estamos teniendo semanas con muy poquito volumen, en el Nasdaq también, lo cual es muy normal porque estamos bueno, en unas fechas muy señaladas en las que prácticamente hay muy poca gente en el mercado, la actividad obviamente disminuye y eso pues conlleva a que haya muchísimo menos volumen en el mercado, lo cual en los próximos días, próximas semanas se irá reactivando, ¿no?, esta actividad. Bueno, semanas de total transición en estas últimas, en esta y en la anterior. Sin embargo, lo importante, como comentamos, el bigger picture, ¿qué pasará en este año 2020? Pues lo mismo que en el Nasdaq. Llevamos 2 años consolidando, 2 años en horizontal, bueno, consolidando esa fuerte subida que habíamos tenido en los 2 años anteriores, que venía tras una consolidación como la que estamos teniendo, como la que estamos saliendo ahora. Por lo tanto, ¿qué veremos en el índice en el próximo año, incluso en los próximos 2 años?
nuevamente dejo que seas tú quien lo ponga en los comentarios porque, como digo, a no ser que pase una catástrofe, a no ser que pase algo fuera de lo que es la ley de oferta y demanda, la psicología de masas, lo que realmente mueve el mercado, veremos cómo el mercado continúa lejos del ruido, lejos de todo lo que se produzca, veremos cómo continúa con su tendencia, con su movimiento, y al final el mercado está a máximos históricos, eso nos indica que está muy sano, está en el mejor punto que puede estar, por lo tanto, no hay que buscarle no hay que buscarle otra cosa, simplemente entender esto, por qué el mercado sube, por qué, qué sentido tiene esa psicología, esa oferta y demanda, por qué el mercado está en máximos y por qué el mercado al final sigue esa secuencia, ¿no? Esa repetición y al final vemos cómo el mercado siempre acaba siendo lo mismo. Por lo tanto, simplemente hay que entender esto, aplicarlo, tener un método que te permita exprimir esto al máximo y de esa manera pues simplemente acabar ganando dinero consistentemente en el mercado. Y por último, si nos vamos al Russell, el índice de las small cap, un índice al que sí solemos tener como referencia porque al final bastantes de nuestras empresas son empresas de baja capitalización, en las cuales influye mucho este índice. Y bueno, vemos más de lo mismo. Semanas sin volumen, semanas de total transición, estamos en Navidad, la gente no está tan activa en el mercado, hay un poquito ese descanso, esas vacaciones que se toma el inversor. Y bueno, en el precio vemos prácticamente lo mismo. 2 semanas de aceptación en la zona alta, un poquito una base sobre base que estamos haciendo sobre la anterior consolidación. Por lo tanto, muy bien, cada vez más cerca de máximos, semanas de transición, no ha pasado nada ni positivo ni negativo. Veremos cómo comienza ahora sí el año 2020 a partir de esta semana, cuando probablemente se reanude un poco ese movimiento, ¿no? Y como digo, y como llevamos anunciando desde que comenzamos a ver este rebote, ¿no? Era cuestión de tiempo que volviésemos al alza, consolidásemos, volviésemos al alza, consolidásemos y al final eventualmente acabemos tocando máximos históricos, que muy probablemente es lo que acabe pasando también en el índice del Russell 2000. Así que bueno, ahora vamos con, antes que nada, con los valores en cartera, luego te traigo un valor que tenemos en vigilancia de los visionarios, llevamos con vigilancia en vigilancia, con el valor en vigilancia, que me lío, bastante tiempo, sin embargo ahora parece que se acerca a máximos. Si ya no sigues desde hace tiempo, puede que por el título intuyas qué valor es, porque bueno, un valor en el que hace bastante tiempo entramos, si no recuerdo mal, en 2018 creo que fue que entramos en este valor. Sin embargo, bueno, ha seguido en la vigilancia de visionarios, sobre todo con el último patrón que ha formado y bueno, ahora la tenemos armada, la hemos armado esta semana. Pero no me lío más, vamos con los valores en cartera. Primero que nada, Doku esta semana parece que se reactiva un poquito, ha subido un 1,57% y Doku es un valor al que le veo una pinta increíble para este año 2020, es un valor que lo está haciendo increíblemente bien y aunque no esté volando desde el primer momento, que obviamente siempre es lo que queremos, ¿no? Cuando compramos un valor que empieza a tirar, no mira atrás, desde el primer momento esté el precio muy alejado de nuestra entrada, ¿no? Para tener ese beneficio asegurado desde el primer momento. Aunque no esté haciendo eso, estamos viendo un comportamiento increíble. ¿Por qué? Porque Doku llevamos varias semanas en las que varias semanas seguidas de tight range. ¿Qué significa esto? El tight range es un patrón que consiste básicamente en tener el precio en dos rangos muy ceñidos. Si conoces el patrón de caja de Darvas, si no te lo explico también, es un patrón en el que el precio queda encajonado entre dos puntos, sube, baja, encajonado entre dos rangos. Sin embargo, el tight range va más allá. Es una especie de caja de Darvas, sin embargo, más comprimida. ¿Qué quiere decir esto? Que está habiendo acumulación en un precio muy fijo. Es decir, tenemos el precio entre dos rangos muy ceñidos donde se está produciendo acumulación. Hay alguien ahí metiendo capital. No está dejando que baje, tampoco que suba, porque obviamente quiere meter su capital a un buen precio. Y se produce ese patrón tan ceñido. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que eventualmente veremos al valor en máximos históricos. De hecho, esta semana ha subido un 1,57% y se queda a nada de nuevos máximos históricos. No sé si los veremos esos máximos históricos en esta semana, reanudando el movimiento que hemos tenido en esta anterior. Sin embargo, no prácticamente, ya digo, no tengo dudas de que veremos a este valor en nuevos máximos históricos por ese patrón tan bonito que está haciendo, aunque no esté tirando desde el principio, sigue habiendo mucha acumulación y al final es un valor en el que simplemente hay que fijarse en sus fundamentales para ver que cualquier inversor querría tener su dinero en una empresa así. Estamos hablando de una empresa que, bueno, tiene una consistencia en la facturación. Aquí lo que muestro es las ventas, ¿no? La facturación de la empresa, que al final es lo que nos determina el crecimiento real de la empresa. Vemos cómo no solo tiene una consistencia increíble en el crecimiento, vemos cómo factura más 37%, más 37%, más 33%, más 37%, sino que ahora en los últimos trimestres está incluso acelerando ese crecimiento. Vemos cómo viene 34%, 37%, 41%, 40%, ya
sube por encima del 40% y cada vez va facturando más, creciendo más y acelerando más. Al final esto simplemente hay que entender esto para saber por qué un valor sube o baja. ¿Por qué una empresa como Santander lleva años bajando? ¿Por qué Santander no, parece que no tiene suelo, no para de caer? Pues es que te lo explico bastante rápido. Si nos vamos a un gráfico de Santander, vemos cómo lleva muchísimo tiempo cayendo, incluso si ponemos el mensual, vemos cómo su tendencia es totalmente bajista. Vemos como prácticamente no levanta cabeza, solamente baja, baja, baja y baja, parece que no tiene suelo. ¿Por qué es esto? Pues es muy sencillo, si nos vamos a sus fundamentales vemos como en el mismo apartado que acabamos de ver en Doku, el de ventas, el que nos muestra el crecimiento de la empresa, vemos como tenía trimestres en los que crecía un 22%, un 16%, pero empieza a haber desaceleración, 22, 16, 2. ¿Qué pasa? Que esa desaceleración continúa hasta el negativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la empresa ya no está creciendo, la empresa está decreciendo. O sea, me estás diciendo que está facturando menos que el año pasado. Eres una empresa cada vez más pequeña, eres una empresa que cada vez factura menos, una empresa que cada vez llega a menos personas. ¿Cómo es posible eso? Pues yo como inversor no quiero tener mi dinero en una empresa que cada vez factura menos, en una empresa que no está creciendo, no lo está haciendo bien, me lo están diciendo sus números. Por lo tanto, no atrae al inversor. ¿Qué pasa? Que si no atrae al inversor, la oferta va a superar a la demanda y el valor, pues obviamente, va a comenzar a bajar y no va a haber, no va a haber quien tenga acciones de Santander, quien esté esperando. Por ejemplo, mi padre tiene acciones de Santander desde hace mucho tiempo, yo le digo que las liquide, que lo meta en otro sitio, pero no entra en su cabeza. Pero bueno, al final hay diversos tipos de inversor, al que le gusta ganar y al que le gusta perder. Yo se lo digo, pero no me hace caso. Y bueno, mientras Santander siga con estos números, pues no va a salir de ahí. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a Doku, vemos todo lo contrario. Vemos como no solo crece cada trimestre más y más con una consistencia increíble, sino que también acelera. Es decir, en Santander veíamos la desaceleración, cada vez menos, menos, menos. ¿Qué vemos en Doku? Cada vez más, más, más. ¿Qué pasa? Que yo como inversor veo estos números y digo, hostia, una empresa que no para de crecer, una empresa que cada vez lo hace mejor y mejor. Pues obviamente quiero crecer con esta empresa, quiero confiar mi dinero a esta empresa. Por lo tanto, Doku es un valor al que le veo un potencial increíble. Además, técnicamente estamos en una fase inicial, en una fase cero, nada extendida. Por lo tanto, tiene todo el recorrido por delante. Así que bueno, realmente veo mucho potencial a Doku en este año 2020. Veremos si termina de romper técnicamente, termina de aparecer ese precio y volumen como ya ha hecho varias veces, pero dejamos bien atrás esta fase inicial, porque bueno, será lo que nos indique que realmente este valor lo puede hacer bien. Bueno, el siguiente valor que tenemos en cartera es LK. Luckin Coffee esta semana ha subido un 0,77%. Un valor al que no le afecta la falta de volumen del mercado, porque como vemos lleva todas las semanas con muchísimo volumen. Es un valor que está ahora mismo, con los movimientos que está teniendo, está muy activo, está el inversor muy encima de este valor. Y bueno, esta semana ha sido un poquito una semana de transición. Sí que hacíamos máximos históricos al inicio de la semana, sin embargo al final de la semana nos desinflábamos un poquito, cerramos en positivo, que es lo importante, en un 0,77%. También después de una semana en la que subíamos un 13,20%, el precio sigue lejos de nuestro punto de entrada, más lejos aún de nuestro stop loss. Por lo tanto sigue haciéndolo muy muy bien. Veremos si bueno, si esta semana reanuda el movimiento a máximos históricos como comenzaba a principios de esta pasada semana, o si lo que acaba de hacer es delimitar unos nuevos rangos para una nueva consolidación. Quién sabe, cualquiera de los dos escenarios siempre es válido. Tanto una aceptación para volver a consolidar un poquito ese precio y eventualmente volver a nuevos máximos históricos, como volver a reanudar el movimiento. Como ya comentaba en el pasado informe que hice yo hace 2 semanas, tenemos un patrón muy potente, un patrón de high take flag que en cualquier momento puede tirar muy fuerte. Ya lo vimos la semana pasada, subió un 13%, en cualquier momento podría reanudar el movimiento y tirar. También digo que, como siempre, no nos casamos con ninguna empresa, siempre está el posible escenario de que la empresa se dé la vuelta, de que la empresa baje, y de ser así, pues obviamente tenemos nuestro stop loss. No vamos, por muy buena pinta que tenga, no vamos a casarnos con ella, porque al final el mercado la decisión la toma sin tener en cuenta lo que tú creas o lo que tú pienses, y ese es lo que cuenta, ¿no? Quien te paga es el mercado, no tu pensamiento, no tu decisión. Por lo tanto, tienes que tener muy en cuenta esto. Así que bueno, LK 0,77% esta semana, mucho volumen. Veremos si sigue entrando esa demanda, si la volvemos a ver en nuevos máximos históricos y se aleja más aún de esa salida de la formación. Y por último tenemos en cartera Roku, que Roku esta semana ha bajado un 1,44%. Roku, bueno, como ya he comentado en anteriores informes, no es un valor como Doku, como LK, en el que acabamos de entrar, que estamos esperando a
esa explosión, ¿no? Desde el primer momento, porque obviamente está rompiendo un patrón, está tirando. Eso en Roku ya lo tuvimos. En Roku entramos en los $78. Entramos en este momento y lo vimos desde el primer momento. Tuvimos la ruptura de máximos históricos, se produjo nuestra entrada en ese punto y desde el primer momento empezó a tirar, empezó a demostrar, empezó a hacerlo muy muy bien. ¿Qué pasa? Ahora estamos en un escenario completamente diferente. Ya no estamos en una ruptura de patrón, ahora estamos en una configuración de patrón. Es decir, tras ese movimiento fuerte, el precio dice, vale, vamos a consolidar. Es hora de definir nuevos rangos, consolidar, aceptar el precio, crear una nueva fase, configurar una nueva fase para eventualmente volver a nuevos máximos históricos. Al final el precio nunca va a subir infinitamente tirando todos los días. No, porque no es viable. Por lo tanto, el precio tiene que subir, aceptar el movimiento, consolidar, crear una nueva fase para, una vez esté consolidado ese precio, volver a nuevos máximos históricos. Y eso es justo lo que estamos viendo en Roku. No es un valor al que le pidamos ya que rompa máximos porque está configurando. Y bueno, como hemos comentado, sigue configurando, sigue un poquito jugando con el precio en esa zona. Obviamente lo que queremos ver es cómo cada vez configura más al alza porque estará presionando cada vez más al alza, aparece el comprador cada vez más arriba para eventualmente hacer nuevos máximos históricos. Sin embargo, como digo, es un valor que está configurando, no se le puede pedir otra cosa, lo está haciendo genial, mientras no rompa a la baja, rompa este patrón esta configuración que está creando, pues obviamente seguirá configurando bien, la seguiremos en cartera y seguirá seguirá formando parte de nuestra cartera y obviamente seguiremos esperando a que vaya cada vez acercándose cada vez más a máximos, como ya ha hecho. Vemos como cada vez va presionando cada vez más al alza y bueno, si sigue haciéndolo bien, eventualmente la veremos en nuevos máximos. Y bueno, ahora vamos con el valor en vigilancia, como comento en el título, como comento en la intro, el Netflix chino. Probablemente lo conozcas porque, bueno, ya lo digo, es Billy. Billy es una empresa que, bueno, como comento, es básicamente el Netflix chino. Como ya sabrás, China es un mundo aparte, ¿no? China tiene su propio Google, China tiene su propio Amazon, tiene su propio Facebook, tiene obviamente su propio Netflix. Entonces, bueno, nos encontramos con Billy, una empresa que, como digo, el Netflix chino, un sector, pues ya vemos a Netflix, ¿no? Donde está una empresa de 150 billions. Y tenemos a Billy, una empresa de 7 billions, obviamente no es comparable, pero bueno, una empresa dentro del rango que buscamos los visionarios. Normalmente no solemos, bueno, nos gusta centrarnos en empresas por debajo de los 10 billions, empresas que tengan esa capacidad, esa posibilidad, ese potencial de tirar muchísimo, revalorizarse fuertemente y seguir siendo una empresa con una capitalización media. Y bueno, a nivel fundamental tenemos una empresa con un crecimiento bastante consistente, vemos como siempre está por encima del 40%. Como comentaba, Billy es un valor en el que ya entramos los visionarios en su día y entramos efectivamente, como comentaba, en 2018 porque entramos en esta rotura del IPO base. Vemos cómo formó esa primera mini formación, acabó volando, pero he de decir que los visionarios no le sacamos rentabilidad a esa subida y fue porque, bueno, si nos fijamos, Billy era una empresa muchísimo menos líquida en ese momento. Si nos fijamos aquí en la vela de volumen, había muchísimo menos volumen y hizo lo que llamamos una rotura muy sucia. Es decir, rompió a máximos, volvió a meterse abajo, volvió a hacer máximos, volvió abajo, volvió a máximos, volvió abajo y eso no es lo que vamos buscando. Lo que vamos buscando es que cuando una empresa rompe a máximos, rompa con confianza, con solidez, con determinación y rompa el patrón al alza y no mira atrás. ¿Qué pasa? Que si el valor empieza a subir, vuelve abajo, subir, vuelve abajo, subir, vuelve abajo. Al final del día sí queda abajo, pero es que está haciendo un movimiento muy sucio y no es lo que vamos buscando. No estamos buscando estar alrededor de ese ruido, ¿no? Entonces, como digo, entramos en ese momento, no le llegamos a sacar rentabilidad, sí que tuvo muy fuerte movimiento, pero no la hemos nunca alejado de nuestra lista de vigilancia porque, bueno, por lo que ha hecho, ¿no? Ha hecho un SML, un Early Stage Market Leader, que es la fase 0 del valor. De hecho, ya tuvimos a Billy en vigilancia en estos puntos, porque se acercaba a máximos históricos con una fase bien definida. Y bueno, ahora parece que vuelve a acercarse a máximos históricos. De hecho, esta semana se ha quedado muy poquito de máximos históricos y lo ha hecho con muchísima fuerza. Vemos cómo, pese a tener un mercado con muy poco volumen, aparece un volumen increíble, muy por encima de la media. Y tenemos un movimiento de un 21% que acerca el precio infinitamente lo deja muy cerquita. De hecho, se quedó a céntimos de tocar nuestro punto de entrada, un valor que armamos esta semana. Y como digo, se queda muy cerquita de esos máximos históricos, se queda a puntito para esta semana si tenemos semana de continuación, es decir, si se reanuda ese movimiento, vuelve a aparecer la demanda, el volumen, el precio y vemos máximos históricos, pues podemos tener muy buena entrada.
Y bueno, seguimos repasando los fundamentales, una empresa que cada vez, en la que cada vez los fondos van a más. Esto nos quiere decir que el gran dinero está entrando cada vez más en esta empresa. Estamos teniendo en los últimos trimestres mucha aceleración, pasamos del 40% en consistencia de crecimiento al 66% en el último trimestre. Sí es verdad que recuerdo que cuando entramos en la primera vez era una empresa que tenía triple dígito siempre, es decir, facturaba triple dígito, triple dígito, triple dígito, pero esto obviamente es algo muy complicado de mantener. Muy pocas empresas lo consiguen hacer. Empresas como SE, Sea Limited, valor que nos deja una gran rentabilidad en cartera este 2019, valor como Carvana, valor que nos deja una rentabilidad enorme en 2018, eran valores que sí que conseguían crecer a triple dígito, pero bueno, obviamente no se le puede pedir a cualquier empresa este crecimiento. Sin embargo, Billy tiene un crecimiento aún así muy, muy, muy fuerte. Y bueno, vemos cómo es una empresa que aún no gana dinero, sin embargo, como comentaba, es una empresa pequeña, una empresa que no se centra en el beneficio, sino que se centra en reinvertir, se centra en su crecimiento, en crecer y obviamente no le interesa ganar dinero ya. ¿Por qué? Porque el dinero que gana lo reinvierte, incluso más del que tiene, lo reinvierte y de esta manera se permite crecer ya a un gran ritmo y cuando esté en el punto en el que quiere estar, cuando esté en lo más alto, pues ya simplemente tendrá que abrir la puerta a los beneficios, se acabaron las pérdidas y el beneficio será por 10 al que tendrían a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, como comento, muy buena pinta. Incluso si nos vamos a gráfico mensual, quiero resaltar esto, nos encontramos con un patrón de double bottom. Patrón que, bueno, si nos sigues desde hace tiempo, habrás visto en otro valor. No sé si recordarás cuál es, pero bueno, te lo voy a decir igualmente porque fue en SE, valor que nos dejó una rentabilidad increíble. Vemos como, bueno, el gráfico era el mismo, nos dejó un patrón de double bottom, ese doble suelo en el SML, en la fase 0, y a partir de ahí nunca miró atrás, tiró fuertemente en nuestra cartera, dejó una rentabilidad increíble. Y bueno, Billy, como vemos, está haciendo prácticamente el mismo movimiento, por lo tanto, si se repite la película, podemos tener un movimiento muy muy fuerte. Además, fundamentales muy buenos, sector muy bueno y como digo, estamos en pleno momentum, mucho precio, mucho volumen, por lo tanto, veremos si Billy termina dando el punto de entrada esta semana, si no es ahora, probablemente sea más adelante, pero bueno. Ahí queda la orden armada, como siempre, si vemos máximos históricos, ahí estaremos los visionarios con nuestra entrada. Así que bueno, este era el valor que quería comentarte. Como siempre, si te ha gustado el informe, puedes dejar tu me gusta, comentar cualquier cosa, bueno, cualquier cosa que te ha parecido el informe, algo que quieras comentar sobre estas empresas, sobre otra empresa, cualquier cosa te estaremos leyendo y respondiendo. Y como siempre, puedes suscribirte también para seguir recibiendo contenido de este tipo. Y por mi parte, nada, nos vemos en el próximo informe semanal. Un saludo.